Seguimos con otra tremenda referente que se conecta con nosotros directo desde España. Es doctora en psicología clínica y de la salud, con más de 22 años de experiencia. Es psicóloga sanitaria, experta en psicología educativa y especialista en psicoterapia. Es autora, profesora universitaria y divulgadora científica, colaboradora en medios de comunicación y directora del Centro de Psicología Álava Reyes. Ella es Silvia Álava y nos va a hablar de bienestar emocional y satisfacción laboral. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, José Ignacio, y sobre todo muchas gracias a todas aquellas personas que están viendo esta comunicación que hemos titulado Bienestar emocional y satisfacción laboral, y en la que sobre todo queremos comentar cuáles son las herramientas que podemos utilizar para favorecer algo que es tan necesario como es la salud mental en nuestras organizaciones. Y vamos a empezar con una pequeña reflexión porque si ustedes son conscientes, hasta ahora lo que se estaba viendo era que cuando pensábamos en nuestros clientes, aquellas personas que queremos que contraten un servicio, a los que les vamos a vender un producto, ¿qué es lo que se piensa? Bueno, el cliente es alguien que tiene emociones y voy a apelar a esas emociones para conseguir de esta forma vender mi producto, mi servicio. Os he puesto este vídeo, no sé si este vídeo llegó a salir, este anuncio en Chile. Aquí en España fue un anuncio que se hizo muy famoso. Yo creo que era el primero que apelaba directamente a las emociones, porque esto que ven ustedes aquí es un anuncio de un coche, en concreto de un auto, de BMW. Y aquí BMW lo que hacía no era contar las prestaciones, el caballo, los caballos, ¿no? Las prestaciones de este vehículo, sino que era te gusta conducir. Apelaba a esa emoción, esa característica diferencial que sentías cuando conducías un BMW. Y sin embargo, entonces, cuando pensamos en el cliente tiene emociones, el cliente siente cosas, voy a utilizarlas para acercarme a él y sin embargo, bueno, pues hasta ahora, cuando hablábamos de los trabajadores, bueno, prevención de riesgos laborales, que no nos tengan un accidente y ya está. Sin embargo, ya desde hace unos años estamos viendo que esta perspectiva está empezando a cambiar y cada vez hablamos más de organizaciones saludables. ¿Cuándo consideramos que una organización es saludable? Bueno, pues cuando cumple estos cuatro criterios. En primer lugar, que promueve la actividad física. Tenemos muchas empresas que directamente tienen gimnasios en sus instalaciones o que, por ejemplo, en las escaleras van poniendo, pues hasta aquí has quemado no sé cuántas calorías, mejor que coger el ascensor. Entonces van promoviendo esa parte de la actividad física, también promueven una alimentación saludable y en los restaurantes que tienen o en las cantinas de la propia empresa intentan que la alimentación sea lo más saludable posible, trabajan esa responsabilidad social corporativa y sobre todo trabajan el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque si vemos que si ese clima laboral no es óptimo, de nada me sirve tener un futbolín para que la gente descanse jugando un futbolín o tener un gimnasio si luego realmente a la gente no se siente bien trabajando. En definitiva, una organización saludable es aquella en la que tú te despiertas por la mañana y te apetece ir a trabajar. Esto es todo un reto que desde recursos humanos pues se trata de asumir para ver cómo lo vamos consiguiendo. Porque es que una queja muy habitual que suelen tener el resto de los departamentos de recursos humanos es que dicen, claro, es que nosotros estamos teniendo trabajadores y ¿qué es lo que me estás mandando? Me mandas personas de carne y hueso que tienen emociones y o sea, a los que también tengo que cuidar y que tengo que cuidar su salud mental si quiero que realmente puedan funcionar bien en la organización. Tenemos que pensar que es que además no partimos de cero, partimos de una crisis sanitaria hace ya 3 años. Yo no sé cómo están ustedes en Chile, pero yo les comento que es que en España hasta la semana pasada todavía seguíamos trabajando con la mascarilla, con el cubrebocas. Luego nos ha costado bastante salir de esta crisis sanitaria y esto ha pasado bastante factura a nivel de salud, tanto física como mental. Si atendemos a la definición que nos dice las de salud, la Organización Mundial de la Salud, es que la salud no es la ausencia de enfermedad, es sentirse bien y conseguir un completo bienestar, tanto a nivel físico, mental, psicológico, y eso va mucho más allá. Las organizaciones tenemos mucho que hacer, sobre todo en la parte de salud mental. En salud
mental, la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de cuáles son sus capacidades y se siente que tiene capacidades y herramientas para solventar con éxito los problemas que va teniendo en su día a día y poder seguir siendo productivo. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado con toda esta crisis del COVID? Bueno, pues que al final el nivel de dificultad ha incrementado muchísimo, pero las herramientas que hemos dotado a la población no han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos ahí una brecha muy importante que ha supuesto que en estos momentos una de cada 4 personas va a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida, y hay que entenderlos como una parte de nuestra vida y entender y empezar a cuidar esa salud mental desde las organizaciones, porque puede ser algo que pueda ser muy costoso tanto a nivel económico, pero también a nivel personal. Es cierto que desde el COVID ya empezamos a hablar de la salud mental, pero tenemos que tener cuidado, porque es que antes de la COVID-19 los trastornos mentales ya estaban ahí. La Organización Mundial de la Salud nos decía que en el año 2019 estaban afectando a un 25% de la población. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Bueno, pues que ha pasado mucha factura a nivel emocional, ha destapado grandes estos problemas, pero han surgido otros. En este momento podemos decir que una de cada 8 personas tiene un trastorno del estado del ánimo, es decir, que tiene un problema de depresión o un problema de ansiedad. Estos datos son muy graves porque estamos hablando de muchísimas personas. Estamos viendo que han incrementado muchísimo tanto la ansiedad como la depresión, trastorno de estrés postraumático, incluso tenemos muchos duelos patológicos que no se han realizado correctamente. Y además, en el ámbito de la empresa, contamos con el estrés laboral, que es una forma de ansiedad específica que se da en las empresas, que es uno de los problemas más graves porque están vinculados también a enfermedades cardiovasculares y tiene un coste económico altísimo para el sistema. Cuando hablamos de estrés laboral, que es lo que vemos, y hay una parte, hay un nombre específico, que es el burnout, que es esa parte del cansancio emocional o la ansiedad que vimos específica, ese síndrome del trabajador quemado que se da muchas veces en las organizaciones, y lo que vemos son los polos de, por así decirlo, son los dos polos opuestos que podemos tener. Por un lado tenemos el burnout, que sería ese trabajador que está sin fuerza, que está sin energía, que además va a pasar mucha factura a nivel de eficacia porque va a ser especialmente ineficaz en su trabajo, con altas dotes de cinismo, como esa despersonalización, como esto no va conmigo, ¿no? Que lo haga otro. Pero en el otro lado vamos a tener esos trabajadores engagement, que son estos trabajadores que están tan inmersos en su trabajo que entran en ese proceso que llamamos de flujo, de entro en conexión con lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que incluso, ¿no?, me cuesta a veces desconectarme, no soy consciente de la cantidad de horas que puedo pasar haciendo una tarea porque, bueno, pues estoy especialmente dedicado, me siento especialmente comprometido y además hay un aumento de la energía. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir, dejar detrás el burnout y conseguir trabajadores que estén mucho más con ese nivel de engagement. Y entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar un poco el enfoque para rescatar emocionalmente a nuestros trabajadores. ¿Y por qué tenemos que cuidarlos? Bueno, es que al final podemos escuchar lo que nos dice Sir Richard Branson, que incluso dices, oye, si tú piensas que para tu empresa lo principal de todo lo primero son los clientes, a lo mejor estás equivocado, porque tú no cuidas directamente a tus clientes, son tus trabajadores quien los cuida. Si tú no cuidas a tus trabajadores, ellos no van a cuidar a los clientes. Por eso es tan importante que los cuidemos y que además fomentemos su salud emocional. Y esto de, bueno, es que yo ya les pago, ya con eso es suficiente. Bueno, pues sabemos que el palo y la zanahoria, esa motivación extrínseca, no siempre funciona y que a veces hay que utilizar otro tipo de variables que tienen que ver más con lo emocional. Y hay que introducir las emociones en el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen encuestas, lo que nos suelen decir las personas es que la emoción que más sienten a lo largo de su jornada laboral es la ira. Y esto es grave, porque sabemos las consecuencias que puede tener la ira crónica tanto en la persona como en la organización, porque es muy perjudicial para ambas. Se va a relacionar muchísimo con el estrés, reduce la sensación, produce esa sensación como que es que me están pidiendo de más, es que esto no me corresponde, o sea, ese exceso de responsabilidad genera pérdida de energía
interés en el trabajo y además se relaciona, bueno, pues con personas que van a estar mucho más ansiosas, mucho más infelices y que en definitiva pues van a trabajar, se van a sentir muchísimo peor y además van a trabajar muchísimo peor. Entonces, si las emociones son de vital importancia en la organización, por su impacto económico, por el papel en la salud y el bienestar, vamos a ponerlas a nuestro favor. Es que hasta ahora se pensaba que es que no, en las empresas las emociones no tienen cabida, como si según entras, ¿no?, a tu organización hubiera un detector de metales en el que se ponga el cerebro, venga, modo off, apagado, emociones, aquí nadie siente nada. Bueno, pues bienvenidos al mundo real, eso no existe. Entramos a trabajar con todas nuestras emociones, tanto las agradables como las desagradables, y el objetivo es ponerlas a nuestro favor, no en nuestra contra. Y para eso es fundamental favorecer una cultura y un clima laboral positivo. Y esto es especialmente importante incluso a nivel económico, porque ya en 2010 la inversión, ya nos decían que la inversión en salud y bienestar en la organización suponía un ahorro de $6 por cada dólar invertido. Luego vamos a hacerlo también por esa parte económica. Por ejemplo, ¿no?, por dar datos más que tengan que ver con el tema de emociones, sabemos que cuando tenemos un líder que tiene buenas habilidades emocionales, la inspiración, el respeto y la felicidad en la plantilla suben un 50% y se reduce la frustración, la ira y el estrés entre un 30 y un 40%. Por eso es tan importante, bueno, pues contar con líderes con este tipo de habilidades. Además, es que los empleados dicen que cuando su líder tiene una alta inteligencia emocional, el 75% del tiempo se sienten inspirados, mientras que cuando los líderes tienen una baja inteligencia emocional, solamente estarían inspirados el 25%. Luego es importante que trabajemos las emociones de toda la organización, pero vamos a empezar sobre todo con las de los líderes, que son los que primero tienen que hacer ese cambio. Cuando desde la propia cultura empresarial se fomentan las emociones positivas, aumenta el nivel de compromiso y la satisfacción de los clientes. Y respecto a los empleados, empiezan a sentirse mejor. ¿Y cómo se mide? Que es que disminuyen los días de baja, el absentismo y el agotamiento. Por eso es tan importante trabajar todo esto. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los efectos a nivel emocional y cuidar la salud mental de los trabajadores? Bueno, pues lo vamos a hacer trabajando la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un constructo de Mayer y Salovey, ¿vale? Son los autores que tienen un modelo con una mayor evidencia científica, que nos dicen que sería esa capacidad que todos tenemos para percibir las emociones en nosotros mismos. Soy consciente de qué emoción estoy sintiendo y además la expreso de una forma adecuada. Soy consciente de la emoción que está sintiendo la persona con la que estoy hablando. La facilitación emocional, es decir, entender que no hay emociones buenas ni malas, porque todas las emociones lo que me están dando es información. Y yo soy capaz de utilizar la información que me dan las emociones y utilizarlas también para conseguir cuál sería mi objetivo. La comprensión emocional, que es entender por qué yo siento esta emoción o por qué la persona que tengo delante está sintiendo esta emoción, entender la causa, la consecuencia, por qué se comporta así. Y por último, ya la última habilidad sería la regulación emocional, es decir, una vez que ya soy consciente de cuál es la emoción que yo siento, que siente la persona que tengo delante, qué información me da esa emoción de por qué estoy sintiéndome como me siento, cómo me hace reaccionar, sería el momento de ser capaz de regular la emoción. ¿Eso qué significa? De que en lugar de ir en automático y hacer a lo mejor un estallido emocional, ¿no?, hacer o decir algo que luego me arrepiento, o quedarme callado y luego decir, ¿y por qué no dije esto otro?, ser capaz de yo dirijo y yo decido cómo voy a reaccionar en mi interacción con los demás. Todo esto tendría que ver con las habilidades de inteligencia emocional, que son habilidades que, por supuesto, que se trabajan. Lo que pasa es que hay que hacer entrenamientos específicos para poderlo hacer. Y especialmente lo que nos interesa es regular esas emociones más desagradables que hemos dicho que interfieren con la calidad del trabajo, pero también en la salud mental de los trabajadores, y promover esas emociones agradables, esas emociones positivas, porque sabemos que tienen un beneficio sobre ese clima que vamos a tener en la organización. ¿Qué emociones positivas tenemos que podemos implementar e intentar sentir en la mayor medida posible dentro de la organización? Pues desde alegría, esperanza, gratitud, orgullo, ¿no?, satisfacción por ese trabajo bien hecho, entretenimiento, diversión, también hay que buscar esos momentos divertidos, la serenidad, la calma, que es una emoción que a veces no le damos toda la importancia que tiene, inspiración, interés,
esa parte de sorpresa desde el sobrecogimiento, estremecimiento, ¿no? Por las cosas bien hechas y amor. Y cuando hablamos de amor no significa que tengamos que tener a la gente de la organización enamorada así, con ese amor romántico y demás, sino de amor hacia entender el trabajo que estoy haciendo, aquello para lo que sirve, ¿no? Y sentir esa emoción también agradable. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque sabemos que estas emociones positivas van a tener una influencia sobre, en primer lugar, cuando sentimos emociones agradables somos mucho más creativos. Esas emociones positivas incrementan la creatividad, hacen que las personas estén muchísimo más motivadas y además que el rendimiento en la tarea sea mucho más alto. Por tanto, el fomentar estas emociones positivas en la organización va a tener un beneficio tanto para la persona individualmente, pero también para la productividad en la empresa y para la mejora del clima de la organización. Y es que aquellas personas que hemos dicho que eran engagement, ¿no? Que eran tan productivas, que tenían un empeño laboral sobresaliente, cuando empezamos a analizar y ver, ¿vale? Nos interesa mucho saber qué es lo que hacen estas personas que no hacen el resto o que precisamente, ¿no? Están justo completamente en el polo opuesto de las personas con ese burnout. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues vemos que tienen una gran iniciativa y creatividad, que además tienen una conciencia personal bastante importante, son bastante conscientes de cuáles son, por ejemplo, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, están especialmente motivados o motivadas, son empáticos, son capaces de conectar con la otra persona y además tienen bastantes habilidades interpersonales. Entonces, todo esto que hemos visto que presentan estas personas con ese empeño laboral tan sobresaliente, ¿qué es lo que pasa? Que se puede entrenar también en el resto de trabajadores. Hay una teoría que a mí personalmente me parece especialmente bonita y especialmente útil, que podemos también implementar en las organizaciones, que es la teoría de ampliación y construcción de las emociones positivas de Barbara Fredrickson. Y Barbara Fredrickson, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que esas emociones agradables, esas emociones positivas, lo que hacen es que, en primer lugar, ya hemos dicho que fomentan la creatividad en las personas. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, pues que a la hora, por ejemplo, de poder valorar un problema, hace que tengan muchos más pensamientos y repertorios de acciones para poder solventar ese problema. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, pues que esto hace que transforma, que se desarrollen más recursos, tanto personales, sociales. Al final, cuando tú ayudas a los demás, ¿eso qué es lo que hace? Que hace que haya también una mayor cohesión grupal y a su vez también se van sintiendo más emociones positivas. Luego, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nos estamos transformando en una espiral ascendente en la que, como sentimos emociones positivas, cada vez salen más formas para resolver los problemas porque somos más creativos. Además, hacemos que el grupo esté mucho más cohesionado porque se mencionan más recursos y más personas sociales, y eso a su vez vuelve a hacer que volvamos a sentir más emociones positivas y entramos en esa espiral que sería espiral ascendente. Tenemos que ser críticos y tener mucho cuidado porque en las empresas también muchas veces existe la espiral descendente en la que estamos sintiendo un montón de emociones negativas. Entonces eso nos hace ser muchísimos más críticos con el sistema, pero tener muchas menos soluciones, ¿no? Muchas menos soluciones negativas, muchas menos soluciones a los problemas, porque esas emociones negativas no hacen que busquemos soluciones, sino solamente más problemas. Entonces el ambiente se enrarece y entraríamos en una espiral hacia abajo, que es la que no queremos entrar. Lo que queremos es estar en esta espiral de emociones agradables, de emociones positivas que nos propone Barbara Fredrickson y que va a suponer totalmente un reto para nuestras organizaciones. Por ejemplo, el caso de la alegría. La alegría genera un clima laboral positivo, ¿no? La gente, cuando está alegre, bueno, pues va a trabajar ya de entrada con otra cara. Ya tiene esa sonrisa, ¿no? Incluso ya sería maravilloso si además la sonrisa fue una sonrisa plena o Duchenne, ¿no? Que ya no solamente sea la comisura de los labios hacia arriba, sino con estas patitas de gallo que se marcan aquí, que significa que es una sonrisa plena. Que si ustedes se dan cuenta, ya hemos dicho que es que aquí en España hasta la semana pasada seguíamos con la mascarilla puesta en el trabajo. Entonces lo hemos echado bastante de menos, ver esa sonrisa de los compañeros. La alegría, además,
favorece las redes sociales de apoyo, ¿no? Muchas veces esa alegría hace que cuando un compañero, una compañera nos pide una determinada ayuda, somos mucho más propensos a ayudar. Además, se fomenta el trabajo en equipo, que luego termina siendo un poco esa cohesión y ese pegamento grupal. Se fomenta la creatividad. Hemos dicho que cuando estamos alegres es mucho más fácil que encontremos una solución más creativa a los problemas. Por tanto, va a aumentar la productividad y el bienestar en el trabajo. Por eso es importante fomentar la alegría. Eso no significa que ahora nos vayamos a poner una nariz de payaso a la hora de ir a trabajar. No es eso, pero sí que el ambiente, que el clima sea positivo, sea agradable para poder tener todos estos beneficios que estamos comentando. Al final, las emociones positivas van a fomentar y a proporcionar un resultado favorable en el trabajo a través de que las personas que sienten las emociones positivas se van a beneficiar muchísimo más de las acciones. ¿Por qué? Porque van a ver que el resto pues, les ayudan más, son más creativos, les ayudan ¿no? incluso en solución de problemas cuando a lo mejor no les tocaba. Al final también las personas que sienten más esas emociones agradables, ¿qué es lo que van a hacer? Que afecta también un poco a la persistencia en el trabajo y al funcionamiento cognitivo. Tú cuando estás sintiendo una emoción agradable, si algo no te sale, eres capaz de, bueno, pues voy a buscar cuál sería otra fórmula para poderlo hacer, ¿no? Y se hace que seamos muchísimo más persistentes y que además estemos mucho más centrados en la tarea, en lo que tengo es que conseguir mi objetivo y si cometo un error, lo que voy haciendo es que voy intentando subsanarlo, no me quedo en que claro, es que esto es imposible, es que no se puede. Y además fomenta muchísimo más las conductas altruistas y la cooperación entre todos. Cuando sentimos esas emociones agradables, pues es mucho más fácil que cuando alguien me pide ayuda, que yo realmente le vaya a dar esa ayuda. Simplemente, si muchas veces cuando estamos inmersos en esas emociones desagradables y no me siento bien conmigo mismo, es muy complicado poder ayudar a los demás. Por eso todo esto puede hacer que el clima laboral sea mucho más positivo, que las personas estén mucho más contentas cuando van a trabajar, seamos más productivos y además cuidemos la salud mental de los trabajadores. Por tanto, ¿cuáles son esas estrategias que podemos hacer para aumentar las emociones positivas en el trabajo? Ya hemos hablado de todos los beneficios que van a tener, tanto en la productividad como en la salud mental de nuestros trabajadores. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cuidar la salud física y cuidar la salud psicológica. Las dos son especialmente importantes. Vamos a ver cómo es el clima de nuestro trabajo para poder cuidar ambas. Cuidar el sueño. Y esto es algo que es fundamental y esto es algo que en lo que personalmente insisto muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos durmiendo lo suficiente y sabemos que la media de lo que tendríamos que dormir son 8 horas, es muy, muy complicado que al día siguiente podamos mantener una buena atención, una buena capacidad de concentración y además vamos a estar muy irritables porque durante el sueño, durante la fase REM es cuando ponemos nuestros niveles de ansiedad a cero. Y si no hemos dormido correctamente, pues al día siguiente vamos a estar mucho más irritables y mucho más irascibles. Luego, hay que concienciarnos sobre que a lo mejor no es tan bueno estar por la noche arañando horas de sueño con Netflix o la plataforma que sea y hay que dormir esas 8 horas, ¿vale? Otra de las cosas que nos ayudan a aumentar emociones positivas es desarrollar destrezas, saber que cuando vamos adquiriendo nuevas habilidades, al principio cuesta un poquito y hay que tener un esfuerzo, pero que luego nos ayuda a sentirnos especialmente bien. Claro, pero para eso es fundamental que planificamos. Una persona va a tener que realizar algo nuevo y desarrollar una destreza, ¿cuánto tiempo le dejamos? No podemos dejárselo en un tiempo muy, muy cortito porque si no lo que vamos a conseguir es que se agobie. ¿Por qué? Porque desarrollar esas destrezas lleva tiempo. Entonces hay que dejarle el tiempo para que realmente lo pueda hacer y pueda ir aprendiendo. Es súper importante trabajar por el logro del equipo. Entre todos lo hemos conseguido y reforzar también a nuestro equipo y decir, oye, qué genial, qué buen trabajo, estoy orgulloso, orgullosa que lo has hecho. Porque eso de caer en decir, bueno, perdona, pero te pago y tienes una nómina, ¿vale? Sí, pero que a todos nos gusta saber que hemos conseguido ese logro. Muy importante, ya hemos hablado al principio de todo de esa alimentación saludable, que también va a estar muy relacionada, ¿no?, en cómo luego nos sentimos. Dejar tiempo para practicar ejercicio, que ya sabemos que el deporte es fundamental para sentirnos bien, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y lograr el reconocimiento del trabajo. Hemos dicho, vamos a entre todos lograr ese logro, pero luego reconocer
¿vale? Además hay que dejar tiempo para descansar, relajarse. Bueno, pues es importante saber que, por ejemplo, la atención sostenida solamente dura 25 minutos, que no pasa nada porque en un determinado momento la gente se levante, vaya a la máquina de café, que si están trabajando en casa, teletrabajando, permitir también esos espacios. Practicar el optimismo y hablar de que las cosas van a salir bien, pero no el optimismo de ¡ay, todo va a salir bien, es maravilloso! No, sino el optimismo entendido como que hay un plan de acción para conseguir nuestros objetivos. Cuidar la autoestima de los trabajadores, esto va a estar muy relacionado con reconocerles esos logros. Aceptar las situaciones difíciles, que en ningún momento estemos diciendo, ¿no? Como yo digo en mi libro, el de porque no soy feliz, que el país de la piruleta no existe, que no les vamos a decir que todo es fantástico y maravilloso, sino aceptando lo difícil, dejando tiempo para actividades de ocio, desarrollando competencias emocionales y sobre todo también esa parte de responsabilidad y proactividad que tiene la empresa. Por tanto, podemos hacer muchísimo para cambiar el clima de las organizaciones y si estás viendo esta comunicación y piensas, uff, esto es demasiado complicado y yo soy demasiado pequeño para iniciar el cambio, no te creas muy pequeño, porque eso es que no recuerdas la última noche que pasaste con un mosquito en tu habitación. Así que muchísimas gracias por haber estado atentos a esta conferencia y aquí tienen todos mis datos donde pueden contactarme para cualquier cuestión que necesiten. Muchísimas gracias.